les alejaron del lugar donde se congregaban. Y no era nada fácil ser un discípulo de Jesucristo en aquellos tiempos. Y ustedes pueden ver que hoy por hoy en muchos países las cosas no han cambiado. Al igual que el video que acabamos de observar, Jesús tenía algunos seguidores en secreto. Y de eso trata precisamente el pasaje que veremos a continuación, el cual lo hemos titulado Los que sepultaron a Jesús. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del 38 al 42. Ruego que cuando lo encuentre el pasaje, se ponga de pie, por favor. Es una manera de respeto de la palabra que vamos a leer. Preciosa palabra de Dios. Ruego que lea su Biblia. Cuando leemos y escuchamos somos doblemente impactados. Nuestras terminales nerviosas de los ojos están más cerca del cerebro y es bueno leer. Dice así la palabra del Señor: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Cierre sus ojos, por favor, solo por un momento. Querido Señor, amado Padre, Dios de los cielos y de la tierra, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos hables a nuestros corazones. Señor, es verdad, algunos han tomado tiempo de vacaciones y no se dan cuenta quizá que sus corazones están apagándose espiritualmente, se debilitaron y que necesitamos, Señor, reavivarnos. Necesitamos, Señor, que ese primer amor se avive en nuestros corazones. Espíritu Santo, solo tú puedes hacerlo, nadie más, solo tú puedes hacerlo. Y te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre, que me perdones y que me uses, Señor, aun cuando no soy digno. Habla a tu iglesia, no permitas distracciones. Y guíanos, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Qué gran recibimiento y bien merecido el que tuvo el deportista cuencano Daniel Pintado. Recibió la medalla de oro olímpica y ahora es un hombre muy respetado en nuestro país. Pero al ser cuencano, cuando llegó a Cuenca, igual le recibieron con muchos honores. Lo mismo sucede en nuestra ciudad cuando los hijos de esta ciudad que han tenido renombre fallecen. A sus funerales asisten muchísimas personas. Pero no fue así con nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió él, solo 2 personas le dieron digna sepultura, mientras otras 2 personas miraban donde le ponían. ¿Dónde estaban aquellas personas que recibieron el favor en las bodas de Canaán? Pues no llegaron. ¿Dónde estaban los miles de alimentados en el desierto? No, ninguno fue. ¿Dónde estaban los leprosos sanados? Ni siquiera en ese momento regresaron todos. A nadie le importó. Y los cientos de enfermos que recibieron la salud, los que fueron resucitados, los que fueron librados de demonios, de problemas mentales, seguramente estaban ocupados, preparándose para cenar,
practicando algún deporte en el celular, en Netflix. No, eso no había en esos tiempos. Pero lo cierto es que nadie llegó. Si esto es alguna, se hace a usted conocido, tiene alguna semejanza con un favor que usted haya recibido para luego olvidarlo, es solo una coincidencia, hermanos. Así que no se enoje conmigo, al menos en época de vacaciones, no se enoje conmigo. Pero sin embargo, seguramente usted ya se percató de que este pasaje habla sobre dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. El apóstol Juan no menciona en este evangelio que también estuvieron mirando donde les sepultaban dos mujeres, María Magdalena y María la madre de José, pero sí lo mencionan Mateo y Lucas. Entonces, en total eran 4 los asistentes al funeral del hombre más importante de toda la historia de la humanidad. Y sí, fue el hombre más importante de toda la historia de la humanidad. Aunque también fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Pues aquí está muerto. Sin embargo, Juan nos relata que estos dos hombres fueron quienes se encargaron de la sepultura del Señor. Y permítame escudriñar un poquito más. El primero, José de Arimatea. Arimatea era solo una ciudad. Mírelo usted ahí, si se prende, ahí está. Arimatea era una ciudad que quedaba en la región de Judea. Está cerca de Belén, cerca de Jerusalén. El nombre de esta ciudad probablemente signifique ciudad de los judíos. Y de esta ciudad era José de Arimatea. Pero la escritura dice en este pasaje que José de Arimatea, ¿qué era de Jesucristo? Su discípulo, dice. Así dice la escritura. Es decir, era un aprendiz, era un alumno de Jesucristo. Y aunque allí dice que este discipulado lo llevó en secreto, tenemos que aclarar que quizá no lo llevó en secreto porque se avergonzaba de Jesús. No, quizá no es por ese motivo. Quizá no es porque llevaba una doble vida, es decir, tenía una identidad cristiana cuando estaba dentro de la iglesia y otra identidad cuando ya salía afuera de la iglesia. No, eso es seguro que no es por ello. Probablemente si los judíos se enteraban de que era seguidor de Jesús, le pasaba algo similar a este video. Hubiera sido destituido de su cargo, le hubiera perseguido, etcétera, etcétera, y buscado su muerte también. Pero ¿cuál era el cargo de José de Arimatea? Era miembro del Sanedrín. Recuerde usted, el Sanedrín o concilio era aquel grupo que estaba formado por 71 hombres de gran importancia, nobles, sacerdotes, fariseos, escribas, y lo presidía el sumo sacerdote. Entonces, José de Arimatea era uno de estos hombres. Si quiere respaldo, pues mire, ahí está el versículo para respaldar aquello. Marcos 15, 42 al 43 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, que dice, ¿miembro qué? Era miembro nombre del concilio. José de Arimatea también dice la escritura que era un hombre rico. Es decir, que aunque la mayoría de los seguidores del Señor Jesucristo eran gente de pueblo, pobres, no quiere decir que no haya tenido seguidores influyentes, nobles, importantes, ricos. Y sí, porque ¿acaso la gente que tiene dinero no necesita la salvación? Todos la necesitamos. Todos vamos por el mismo camino sin el Señor. Ese camino ancho que nos lleva a la destrucción, a la condenación. Pero mire, ahí está, Mateo lo describe también. Mateo 27, 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre que dice, rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Muy bien. Dijimos, queridos hermanos, que José de Arimatea no era un discípulo que llevaba una doble vida. Como muchos de nosotros, si somos honestos, sí la llevamos. Él más bien era un hombre influyente.
Y aquí voy a presentar las pruebas de que él no llevaba una doble vida. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, 50. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón que dice, lo describe este pasaje y las escrituras como un varón bueno y justo. Mire, señora, qué lindo fuera que si alguien le pregunta, describe a su marido con 2 palabras, usted le dijera, mi marido es bueno y justo. Bueno significa que es un hombre que hace el bien, que obra en lo bueno, hace lo bueno. Sí me está entendiendo, ¿no es verdad? Mire, lo que quiero decirles es que José de Arimatea no era alguien que solo hablaba lo bueno o que parece cuando usted le ve que es bueno. La raíz griega aquí de bueno en este pasaje es agatopoia. Esa raíz no significa bien hablar, o sea que solo habla bonito, sino bien hacer. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bien hacer, no solo bien hablar. Y así era José, y dice que también era justo. Y justo es decir que era un hombre equitativo y por implicación recto en conducta. Así era José de Arimatea. Y voy a presentar otra prueba de que José de Arimatea no llevaba una doble vida como discípulo de Jesús, adentro y afuera como alguien del mundo. Observa este pasaje, Lucas 23, 51. O sea, José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, que cuando el concilio se reunió para votar si decidían darle la muerte a Jesús, José de Arimatea votó en contra. Dijo, no, yo no voy a votar a favor. O sea, incluso en el concilio él se perfirma. Entonces, cuando usted lea este pasaje y lea que José de Arimatea era discípulo de Jesús en secreto por temor a los judíos, no piense que José de Arimatea vivía una doble vida. Ahora preste atención, porque Juan dice en este versículo que José fue y rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Pero rogar aquí en este pasaje significa pedir, preguntar, requerir, y no significa llamar en auxilio, que es lo que nosotros debemos de hacer cuando estamos muy necesitados del Señor. Les hago una acotación. El relato de la sepultura de Jesucristo está en los 4 evangelios. Y quiero darle una prueba de que José no fue un cobarde que solo fue a rogar así secretamente a Pilato, sino más bien un hombre valiente. Lea en su Biblia, y quiero que vaya a su Biblia, por favor, para que también la utilice, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, 43. Marcos, retrocedo un poco de ahí del Evangelio de Juan. Marcos, capítulo 15, 43. Dice algo que no dice Juan. Marcos 15, 43 dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró, ¿cómo dice? Osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Osadamente significa sin temor, significa no echarse atrás debido al temor, significa valientemente. Entonces José no era cobarde. Mire, cuán bueno es que nosotros aprendamos a escudriñar las escrituras poco a poco, palabra por palabra. La mayoría de personas no lo están haciendo, queridos hermanos. Por eso ahora las iglesias están llenando de lindas charlas, de testimonios personales, de vivencias personales, de aliento, de ánimo, de motivación, pero sin Biblia. Yo les cuento que en mi primera leída, cuando dije voy a preparar este mensaje, me senté a leer el pasaje. No es que haya leído por primera vez este pasaje, ya lo he leído muchas veces. Pero fue mi primera leída para preparar este mensaje y vi la palabra rogó y yo pensé y dije, José de Arimatea fue y le dijo, Pilatito, por favor, sí, dame el cuerpo del Señor. Y dije, le fue a rogar. Pero cuando ya me puse a estudiar el significado de las palabras, encontré que la palabra rogar aquí es parakaleo en griego, que significa, no es la palabra parakaleo, que significa llamar en auxilio, sino usa aquí otra palabra griega, erotao, que significa simplemente pedir.
Y cuando llegué al Evangelio de Marcos me di cuenta de que José de Arimatea le robó, le exigió valientemente el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo hizo con valentía. Si se da cuenta cuán bueno es escudriñar la palabra de Dios para uno entender y no asumir una posición errada. De la misma manera, queridos hermanos, al mirar que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero a escondidas pensamos en ese hombre de doble ánimo, pusilánime. Es decir, no tiene valor, está acobardado, un discípulo a medias. Pero no era así. Más bien era bueno, justo, valiente. Así era José de Arimatea. Pilato le concedió el cuerpo del Señor Jesucristo. Él tomó, se lo llevó. Pero Juan no concluye ahí, sino dice que hubo otro hombre que estuvo involucrado en la sepultura. Y Juan sí es el único que menciona a este otro hombre. Los otros evangelistas no lo mencionan. ¿Quién es este hombre? Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¿Sabe que Juan es enfático en mostrar que Nicodemo es el mismo hombre del capítulo 3 y del capítulo 7? Es decir, ya hablamos sobre Nicodemo en el capítulo 3 y también en el capítulo 7. Pero como lo hicimos hace ya tanto tiempo, vamos a recordar un poco. ¿Cuál era la profesión de Nicodemo? Era fariseo. Nicodemo era un PhD en religión judía. Era un doctor. Y no era cualquier persona. El Señor Jesucristo le llamó a Nicodemo maestro de Israel. Es decir, entre los doctores era muy importante. Pero Juan quiere dejar en claro algo sobre la vida de Nicodemo. ¿Y sabe qué quiere dejar claro? Observe ahí en la pantalla. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, que dice el versículo 2, este vino a Jesús, y dice Juan 7:50, les dijo Nicodemo, el que vino a él, ¿cómo? Y Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. A mí me impacta ver que 3 veces menciona lo mismo. Nosotros sabemos que cuando llegamos al Señor Jesucristo, Él nos limpia de todos nuestros pecados, de nuestras debilidades. Jesús murió por todas ellas. Pero no puedo dejar de pensar en estos pasajes. ¿Qué Nicodemo registrado así, hermanos? Se puede imaginar que cuando lleguemos a la presencia del Señor, por allí hay un escrito que diga, allí viene Juanito Pérez, el que solo llega a los estudios de noche. Allí viene Pepita Martínez, la cristiana que es solo de domingo. Allí viene Marco Peña, el que se avergüenza del Señor Jesucristo cuando habla a alguien mal de Él. Allí viene Paco Rodríguez, el que siempre llega atrasado al culto dominical. Allí viene el fulanito, el que lee la Biblia de día y se embriaga de noche. O peor aún, el que ve lo que no debe de ver en la noche. ¿Sabe qué? A mí personalmente, yo no sé usted, pero a mí esto me sacude mi cuerpo porque yo no sé si, yo no lo estoy diciendo por ustedes, es por mis propias debilidades humanas, hermanos, que digo esto. ¿Sabe qué? Nosotros deberíamos de mirar este versículo y obedecer de tal manera para que las memorias celestiales de nuestras vidas en esta tierra estén llenas de palabras preciosas, como que la Biblia dice de Abraham, de Moisés, de Daniel, de David. Así debería de estar. Pero lo que Juan no aclara es si Nicodemo era discípulo de Jesucristo. No lo dice. Lo que sí dice de José de Arimatea, dice, era discípulo de Jesús. De Nicodemo no lo dice. Pero que sí debemos de considerar de Nicodemo, él también era un miembro del Sanedrín, también era del concilio. Pero
pero no era como la mayoría de ellos. Nicodemo le consideraba a Jesucristo como un maestro. Le dijo, Rabí, ¿sabes? Y nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Nicodemo tenía hambre espiritual, los otros tenían hambre de dinero. Y si estaban en sus trabajos era por dinero. Eso es evidente, él tenía hambre espiritual, porque cuando conversó con Jesucristo no estaba durmiéndose. ¿Sabe qué estaba haciendo? Le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y después le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Usted recuerda las respuestas del Señor Jesucristo en el capítulo 3. Son respuestas que no debería usted olvidarlas nunca. Mire ahí en la pantalla, por favor. Y es importante, no se pierda. Juan 3, 14 y 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dijo Jesucristo a Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire el 15 lo que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire el versículo 16 lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, escúcheme por favor, mi querido amigo que está aquí presente. Si no entiende nada más de toda la Escritura, no se desaliente, déjelo para después, hasta que entienda este punto. Esto es lo más importante. Estoy seguro que las huestes espirituales de maldad, aunque usted no las puede ver, están a su lado diciendo, distráete, te recuerda, tienes deudas, estás enfermo, acuérdate de que tienes que irte de aquí, apúrate, muévete. Eso están haciendo las huestes espirituales de maldad en este momento, a su lado. Y le ruego al Santo Dios que mande sus ángeles del cielo para que no les deje ver el celular en este momento. Pero se da usted cuenta que en estos 3 versículos, póngalo por favor, que en estos 3 versículos el Señor repite 3 veces seguida, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, no se condene, mas tenga ¿qué? De nuevo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, no se condene, mas tenga ¿qué? Y de nuevo le dice 3 veces seguidas, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, 3 veces seguidas. Mi amigo, 3 veces seguidas le está diciendo el Señor. Tiene que creer en Jesucristo, que murió por sus pecados. Tiene que creer en su corazón, que Él ya pagó por todos sus pecados, por todos. Y usted no se va a condenar, va a tener vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está enseñando. Y llega al versículo 17 y le dice, Nicodemo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde están las obras para salvación? ¿Dónde está que tiene que bautizarse? ¿Dónde está que tiene que hacer muchas cosas? No existe tal. El Señor solo está pidiendo, cree en mí, cree Nicodemo. Allí, después de unas pocas palabras más, se terminó la conversación de Jesús con Nicodemo. Pero estoy seguro que Nicodemo fue penetrado poderosamente por la palabra de Dios. Porque llega al capítulo 7 y ¿sabe qué hace Nicodemo? Léalo en sus Biblias. Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 50 al 52. Juan capítulo 7, búsquelo ahí en la Biblia por favor. Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 50 al 52 dice, les dijo, ¿quién? ¿A quién les dijo? Al concilio. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice el 50. Y el 51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Sabe qué estaba haciendo Nicodemo? Estaba defendiendo a Jesucristo. Dice, ¿acaso debemos de juzgar a un hombre sin antes no haberlo escuchado y saber lo que ha hecho? Y ellos se burlaron del origen de Nicodemo. Tú eres Galileo. Ve si de Galilea se ha levantado algo bueno. ¿Se dan cuenta ustedes las similitudes entre José de Arimatea y Nicodemo? Los dos eran miembros del Sanedrín.
Los dos tenían hambre espiritual. Los dos defendieron al Señor Jesucristo en el pasado y los dos fueron a sepultarle. Fueron los dos. Pero mire, una vez más en el versículo 39, Juan aclara que Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. La mirra era simplemente una resina con la cual se elaboraba perfumes y medicinas. Se extraía de varias plantas y variaba su aroma según el tipo de la planta que se extraía. En la antigüedad, decir mirra era simplemente una sinécdoque o una antonomasia. No se complique, eso es simplemente un recurso literario para decir que se usa una expresión en vez de decir el nombre propio. Nosotros las usamos todo el tiempo, el apodo. ¿Quién es R7? Se hacen los que no saben. ¿Quién es R7, hermano? Cristiano Ronaldo. ¿Quién es el Che? Sí, el Ernesto Guevara. Y lo sabemos. ¿Quién es el dúo dinámico? Batman y Robin. ¿O no? Ya, entonces. Así en la antigüedad decía, ponte una mirra y era un perfume. ¿Lo entienden? Pero dice que él trajo mirra y también aloe. Y había dos plantas para este uso, el aloe. La una era algo perfumado y la otra era el aloe que nosotros conocemos como ¿qué? Como la sábila. Eso es lo que trajo Nicodemo. Trajo mirra y le mezcló con la sábila que nosotros conocemos. De esa mezcla se extraía un jugo perfumado y embalsaban los cadáveres judíos. Los judíos embalsaban distinto a los egipcios. Los egipcios les mutilaban los cuerpos, los judíos no, sino les envolvían en largas telas de lino, no sábanas enteras. Eso no era su costumbre o sudario, sino eran largas telas y mientras iban envolviendo al cadáver, iban poniendo este extracto poco a poco. Nicodemo simplemente llevó esto para cumplir la costumbre judía de untar las sábanas con estas mezclas. Pero mire el verso 14, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Eso dice, cumplió solo la costumbre. Pero que sabe que hay algo de admirar de lo que hizo Nicodemo. Juan resalta, recalca y dice, ¿cuántas libras trajo? 100 libras. Eso es en nuestra medida actual, 75 libras de perfumes y de este ungüento. Eso era mucho para un entierro común, hermanos. Pero no era mucho para los miembros de la realeza. Así eran embalsamados los cadáveres de los miembros de la realeza. Mire ese versículo, segundo de Crónicas 16, 13, 14. Y durmió Asa con sus padres, rey, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Aunque no le trataron a mi Señor como un rey, el cuerpo del más grande rey, el único rey que se debe escribir con mayúscula, el rey de reyes, el señor de señores, estaba siendo sepultado. Y yo le hago una pregunta, ¿y quién puede escatimar recursos cuando del Señor y de sus cosas se trata? ¿Quién puede escatimar recursos? ¿Alguien va a escatimar recursos? La cantidad de mirra y aloes que trajo Nicodemo para enterrar a Jesús era costosa, hermanos. No era barata, era costosa. Y quiero recordarles que mismo Señor Jesucristo, cuando aquella mujer derramó ese perfume de 200 denarios sobre su cabeza, y sus discípulos se enojaron diciendo, ¿cómo se puede hacer tanto gasto? Él dijo lo siguiente, mire ahí. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Permítame revisar el versículo 41, este mismo momento. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Sabe por qué lo menciono? Porque Nicodemo invierte una gran cantidad de dinero en comprar 75 libras de perfumes y aloes para el Señor. Y José de Arimatea puso el sepulcro. Queridos hermanos, los sepulcros en esa época eran costosísimos, porque eran cavados en las peñas y era fuerte ese trabajo de estar cavando una roca para ahí hacer un sepulcro. Pero hay algo más que debemos recalcar sobre ese sepulcro, y quiero que lo miren este versículo a ver si se da cuenta. Mateo 27 dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y observa el 60 sobre todo, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Encontró algo ahí importante. Era el sepulcro de él. José de Arimatea le dio el sepulcro que era de él. Era para él mismo. Ninguno de los dos escatimó recursos para sepultar al Señor. Ya se murió. ¿Para qué vamos a gastar platita? Traigan 3 hojitas de sábila y ahí medio. Freguemos. En el Supermax están 3 hojas por $1. ¿Yo qué voy a dar lo que es para mí? Jamás yo compartiré mi herencia, ni mi póliza, ni mis utilidades, ni mi décimo de agosto por la iglesia. Eso es mío. Hay una frase que es justificativa para todo pecado. Dios sabe. El Señor sabe que con esa plata yo tengo que ayudar a mi hijo. Sabe que debo de pagar la deuda. Si usted sabe que el Señor sabe, más temor deberíamos de tener. Más temor deberíamos de tener cuando damos lo que nos sobra. Yo no puedo dejar de mencionar que cuando usted da una ofrenda para un misionero, para un pastor, para la iglesia, esa ofrenda, dice la Escritura, se vuelve en un olor fragante ante Dios. Y no estoy diciendo para que me den a mí. Y le voy a comprobar que no estoy diciendo para que me den a mí con este pasaje. Lea por favor conmigo ahí en la pantalla y léalo, hable para que también su cerebro se nutra de la palabra de Dios. Filipenses 4, 17 al 19 dice el apóstol Pablo, y lo digo yo también: no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Yo no les estoy diciendo que ofrenden, hermanos, para que me ayuden a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no es por ustedes mismos, es por su bien, para que el Señor les dé una recompensa. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con la ofrenda que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. ¿Y sabe qué dice de esa ofrenda que mandaron por Epafrodito? Son un sacrificio que hicieron de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios que me cuida, ¿qué dice que va a hacer? Suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Él va a suplir todo, y no solo plata, va a suplir todo lo que necesiten. Yo no predico teología de la prosperidad, hermanos, en esta iglesia. No voy a predicar aquello. La teología de la prosperidad dice que si usted da, va a hacerse rico. Pero sí tengo que decirle que esta ofrenda generosa y no mezquina se vuelve un sacrificio de olor fragante, agradable a Dios. Y como consecuencia de eso, la Biblia dice, y Dios va a suplir todo lo que les falte. Les cuento que yo conozco hermanos que no se les ve tan a menudo activos en los ministerios. Pero cuando de ofrendar se trata, al igual que José de Arimatea y Nicodemo, no escatiman sus recursos. Algunos otros nos creemos vivísimos.
Y decimos, yo no voy a dar plata para que el pastor se enriquezca. Y ni siquiera se da cuenta que probablemente solo un 5% de los pastores en el mundo se están enriqueciendo y sacando provecho del ministerio. Pablo dice, y ni siquiera así deberían de hacerlo por él. Porque cuando usted ofrenda, ¿a quién Dios mira con buenos ojos? A usted. A usted le mira con buenos ojos. No vamos a profundizar más en los últimos 2 versículos, pero el 42 dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Allí le llevaron los 2, y allí le pusieron a Jesús porque estaba cerca. Para finalizar este mensaje quiero contarles unos datos que considero interesantes. Escuchen. ¿Usted sabía que el funeral que más gente llevó fue de un hombre llamado Ana Duray? Y fue en el año 1969. Atrajo a 15 millones de personas en un día. Un funeral. Escuche usted también este dato interesante. ¿Sabía que el funeral de Juan Pablo II atrajo a 4 millones de personas? Pero 8 millones de personas lo vieron por televisión. Y escuche usted esto. A los funerales de Michael Jackson fueron 17.500 personas en vivo. Pero fue visto por una audiencia de 2.500 millones de personas en todo el mundo. Cuando alguien muere, y esto es triste decirlo, pero nos toca. Cuando un familiar nuestro muere, ¿quiénes son las personas que les toca ir a retirar el cadáver de donde esté? ¿Quiénes? Sus familiares más cercanos. Ellos son los que les toca esa labor de ir a retirar el cadáver. Cuando mi Señor Jesucristo murió, 2 personas se hicieron presentes y 2 más miraron los funerales. No fueron sus hermanos de sangre, no fueron sus discípulos más cercanos quienes abiertamente le siguieron. Fueron 2 personas que le seguían en secreto. Y escuche usted esto, pero ahora, dejando de lado todo temor, dejando de lado toda vergüenza, salen a la luz. ¿Y sabe cuándo salen a la luz? Cuando ya no tenían nada que ganar y tenían mucho que perder. Estas 2 personas enterraron a Jesús tratándole como un rey. ¡Qué verdadera! Le puedo hacer una pregunta, mi querido amigo y hermano. ¿Cuándo va a salir a la luz usted como discípulo de Jesucristo? ¿Cuándo va a ser ese día que salga a la luz? ¿Cuándo va a dejar la vergüenza, el temor y proclamar públicamente que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Señor? ¿Cuándo va a desestimar las riquezas de este mundo e invertir en el reino del Señor? No solo con su dinero, sino con su tiempo, su servicio, su amor. ¿Cuándo va a salir a servir sin esperar recibir nada a cambio? ¿Cuándo va a decir voy a sufrir si es necesario? Voy a sacrificar muchas cosas. Si el resultado de todo esto es que mi Señor sea glorificado. ¿Cuándo lo va a hacer? Cierre sus ojos solos.